La desescalada que nos sacará del confinamiento actual ha comenzado. El Gobierno la ha planificado en 4 fases que durarán un mínimo de 6 semanas y un máximo de 8 en función de la evolución de la pandemia. El Gobierno la ha programado en base a 4 reglas. Será gradual, asimétrica, coordinada con los territorios y adaptable. Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública, bienvenido a Telecrevellent, lo tenemos en pantalla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta, muy bien. ¿Qué le parece la planificación de la desescalada anunciada por el Gobierno? En términos generales, bien. Es muy complejo hacer una planificación en que se tengan en cuenta muchos detalles y siempre hay casos anecdóticos o no tan anecdóticos que se encuentran en una situación que creen que no se ha recogido su particularidad. Por tanto, en el futuro es bueno que el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, vaya corrigiendo algunas cosas que se detectan mejor al nivel local o al nivel autonómico. Bien, ¿el criterio de provincia para proyectar la desescalada, cree usted que es el más adecuado? En términos generales sí, porque es el que mejor controla la movilidad, que es lo clave en esta situación. Los transportes y la movilidad son las que pueden hacer que vuelva a haber transmisión, junto con otras cosas, obviamente. Pero el documento deja la opción a que, de una forma motivada, de acuerdo con las autoridades locales y las autoridades autonómicas, se pueda proponer al Gobierno que en algunas áreas concretas se pueda tener una velocidad diferente, si es conveniente tanto para el control de la pandemia como para el desarrollo económico. Profesor, ¿se inicia la desescalada en el momento adecuado y estamos preparados para afrontarla con garantías? ¿Qué opina usted? Depende de los lugares. Hay sitios donde ya estaban a punto hace tiempo, por ejemplo, algunas islas. Yo que soy de Baleares, conozco la situación bien de Baleares y Menorca, por ejemplo, estaba en condiciones incluso de estar en fase 1 y no lo está. Hay otras Islas Canarias que también estaban hace ya tiempo en situación de poder avanzar. Y hay otros sitios de España y otras áreas en donde es más difícil que lleguen a los requisitos sanitarios, que son complejos, pero son requisitos que se han de cumplir. Ya veremos quién pasa, quién no pasa en las siguientes fases, porque podría ser que algún área no llegase. Háblenos ahora de los test masivos, porque la pregunta es, ¿no habría sido mejor, en su opinión, la realización de test masivos a la población antes de planificar la desescalada para disponer de una radiografía, digamos, más clara de la incidencia de la pandemia en el país? Bueno, estamos en fase 0. Cuando empecemos la fase 1 ya habrá datos, aunque no exhaustivos, sí tendremos la primera ola del estudio que se está haciendo, que se hace a 60.000 personas, y habrá algunos datos de frecuencia de la infección. Eso, aún así, el que sea 10%, que sea 15%, no cambia mucho las decisiones. La clave no está tanto de dónde partimos, que eso sí que es importante para el futuro, para otoño, por ejemplo. Por lo tanto, la clave no está tanto en qué proporción hemos pasado la infección, mejor si fuera un 40%, desde luego, pero no va a ser así, sino si hay nuevas infecciones a una velocidad demasiado alta en las próximas semanas. Esta es la clave que nos va a guiar y que puede ser que algunos tengan que volver atrás. Como no queremos volver atrás, por eso hay ciertas precauciones. ¿Piensa usted que la muestra de población que se ha seleccionado es suficiente para dar datos fiables y sólidos, entonces? Es el estudio de mayor magnitud que he visto nunca en España, y incluso en países que son mayores que España en cuanto a población, no han diseñado estudios de esa magnitud. Realmente más de 60.000 personas en un estudio de extraordinaria magnitud que va a dar precisión estadística suficiente a nivel provincial. Yo creo que está bien. Se podía haber hecho el doble, pero hay que ser eficientes porque tenemos un problema económico grave. Entonces, gastar más para que la unidad de información adicional y la utilidad que tenga sea poca en relación a la inversión, hay que ser también muy riguroso en el uso de los recursos. Por lo tanto, yo creo que está bien. Bueno, ha dicho usted que se podía haber hecho el doble. Por cierto, en Elche está ubicada la empresa que diseñó el primer test PCR de coronavirus.
que es el que se usa en el Instituto de Salud Carlos III. ¿No cree que se puede estar desaprovechando también la capacidad que tenemos para disponer y usar estas pruebas? Bueno, las pruebas se han de utilizar sobre todo con cabeza, con ver qué información vamos a tener. Ahora lo prioritario es que cualquier caso de sospecha de infección reciba el test, es decir, se haga el test. Tenemos que ser muy rápidos en diagnosticar cualquier sospecha de infección. ¿Por qué? Porque cuanto antes la detectemos, antes podemos hacer medidas de contención y evitar que se vuelva a hacer un brote demasiado exagerado. Por tanto, es bueno disponer de pruebas, pero aplicarlas sobre todo en los puntos donde se necesita, porque a los contactos también les tendremos que hacer pruebas. Es decir, que si hay una persona con fiebre, por ejemplo, cuanto antes una PCR. Y si es positivo, cuanto antes investigar a todos sus contactos. Y en algunos casos hacerles PCR. Por lo tanto, vamos a necesitar pruebas, y muchas. Es bueno tener disponibilidad de ellas y no gastarlas, por ejemplo, en unidades de información que nos van a decir poco. Correcto. Respecto a la protección, el uso de mascarillas, hemos visto cómo en China todo el mundo ha usado mascarillas. Aquí el gobierno solo recomienda su uso. ¿Deberían, cree usted, ser obligatorias? A ver, es una cuestión difícil. Lo ideal sería, la recomendación es que todo el mundo las use. Y si uno puede hacerse una mascarilla casera, mejor, porque no tiene otra alternativa. Pero hacerlas obligatoria, lo cual supone penalización a quien no la use, puede hacer que precisamente la gente con menos recursos, ahora imaginémonos una casa donde viven 8, que además van a trabajar a trabajos de pocos ingresos, gente que cuida, gente que limpia, y a esa persona que de pronto se encuentra o que no puede alcanzar a comprarla o que no hay disponibilidad, la vamos a parar por la calle cuando va a su trabajo. La verdad es que hay que pensar en todas estas cosas. Ciertamente la recomendación es que la debemos usar todos, sobre todo cualquiera que pueda que la use. Ahora, penalizar a los demás, si no hay una disponibilidad y a precio muy barato, hay que ir con cuidado, porque se necesitan millones y millones de mascarillas cada día. Y eso todavía no tenemos esa disponibilidad. Bueno, así estamos. Ildefonso, ¿cómo cree que será la nueva normalidad abordando ahora esta cuestión cuando se levante el estado de alarma? Bueno, una situación en la que vamos a mantener la distancia física, esperemos que social no. Yo prefiero hablar de distancia física. Al revés, tenemos que acercarnos más socialmente porque precisamente solo una sociedad trabada, solidaria y que piensa en los demás es la que puede salir mejor de esta situación, la que puede salir además con más rapidez y puede prevenir el futuro problemas, ¿no? Por tanto, será una sociedad en la que tendremos que pensar en el bien común, que nuestras acciones, aunque sean pocas, repercuten en el bien común. ¿Qué quiero decir con eso? Que salga una persona a la calle, sus actos, igual para él, no son tan importantes, pero para el conjunto, millones de actos multiplicados, si no se hace la prevención, si no se tienen en cuenta las medidas de protección, pues puede afectar al conjunto. Esa es una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, que todos y cada uno, todo lo que hacemos cada uno de nosotros influye en el conjunto. Siempre ha sido así, pero ahora es más evidente. Bueno, resulta un poco complicado plantearse ese escenario, porque en función de ello, lo que nos espera a partir de ahora en espacios como la playa, los hoteles, el cine o los bares o los restaurantes ya no será igual. Bueno, en cuanto... sí, disculpe, ¿quería usted...? No, bueno, no será igual, aunque el virus nos ha dado sorpresas. Esperemos que nos dé una sorpresa y es que sea muy sensible al calor. Efectivamente. a ver si es verdad que se comporta como otros coronavirus que viven con nosotros y baja la transmisión, que no va. Los expertos dicen, los virólogos, que no va a bajar demasiado, pero con que bajara un 20%, que es lo que dicen, con esto y las medidas ya habríamos dado un paso. ¿Y su opinión al respecto es que afectan las altas temperaturas para que muera ese virus? Bueno, no es mi opinión. En este caso yo soy epidemiólogo, soy especialista en salud pública y en políticas de salud, pero no en virología. Lo que hago es leerme con detalle lo que dicen los virólogos y los estudios que van saliendo cada día
sobre el asunto y todos los indicios apuntan a que sí que es sensible. Son indicios, no hay pruebas irrefutables todavía. Nos tenemos que acostumbrar a estas incertidumbres los ciudadanos porque la ciencia tiene sus problemas, no es tan fácil establecer relaciones causa-efecto con facilidad. A veces la gente dice, ¿cómo no se sabe si la distancia? Bueno, pues para eso tendríamos que poner a voluntarios, echarles virus y ponerlos a distintas distancias. Hay cosas que no se pueden hacer y solo las sabemos de forma indirecta. Y eso es lo que ocurre, que tenemos indicios de que puede ser así, pero no pruebas. Esperemos. Bueno, en cuanto a las herramientas de control para después, vamos a hablar de ese después, porque en la nueva normalidad hacia la que nos dirigimos, ¿qué herramientas de control considera usted que van a ser necesarias? Pues tenemos las mismas que en el siglo XIX y que somos las que estamos utilizando. Lo que pasa es que en el siglo XIX no tenían la capacidad de producción de mascarillas y de soluciones hidroalcohólicos y de desinfectantes a la velocidad que los producimos nosotros. Pero más allá de eso, no tenemos muchas más. Es decir, distancia física, sobre todo las manos, que la gente no se olvide de las manos, que es la forma de transmisión más rápida, la que contribuye más a la transmisión. Y que después las cosas que estamos diciendo, las mascarillas, la limpieza, la higiene, todas estas cosas las vamos a tener que incorporar casi en nuestra rutina, igual que antes hacíamos otras cosas, igual que uno se pone el cinturón de seguridad cuando sube al coche, igual que cierra la puerta de casa o que hace cualquier cosa rutinaria, pues ahora la rutina será esta: lavado de manos al salir de casa, al llegar, llevar la solución hidroalcohólica, cuando toque algo que pueda estar contaminado, pues volverse a poner. Son cosas en las que vamos a estar como si fuera lo habitual. Igual que una persona a veces se tiene que echar un spray para respirar porque es asmático o cualquier cosa, pues nosotros lo tenemos que incorporar eso como si fuera parte de nuestra vida. Bueno, de momento, sí. Esperemos. ¿Qué papel cree usted que está jugando la atención primaria y cuál es el que va a jugar de ahora en adelante? También tendremos que incidir la atención primaria, sí, en la Ley General de Sanidad hace muchos años, era la que debía ser el eje del sistema. Desgraciadamente, se ha hecho una sanidad que en general es muy hospitalocéntrica. Afortunadamente tenemos unos grandes profesionales en los hospitales y unos buenos hospitales, eso es cierto. Pero se tiene que dar no solo más recursos a la atención primaria, sino más orientación. Cosas que han pasado ahora, que lo han hecho muy bien el conjunto de profesionales de atención primaria, enfermería, medicina, el resto, que se han adaptado a la situación. Por ejemplo, antes la gente va con una frecuencia a los centros de salud enorme, sin necesidad en muchos casos, porque hay algunas cosas que se pueden hacer a distancia. Y se pueden visar recetas a distancia. Y se puede controlar la hipertensión a distancia en aquellos casos en que uno tenga un dispositivo de calidad. Es decir, que hay muchas cosas que se pueden hacer así, hagámoslas así en el futuro. Y que la atención primaria también juega un papel porque ahora, en esta transición, la atención primaria es la clave para detectar los casos de forma rápida. Y eso es fundamental, porque como decimos, no estamos inmunizados, la proporción no va a ser demasiado alta. Por lo tanto, si hay nuevos casos que va a haber, no pasa nada, pero tenemos que contenerlos. Aquí en la Comunidad Valenciana los recursos son buenos, lo que pasa es que son pocos, los epidemiólogos que hay son muy buenos, pero son pocos. Los casos estaban todos estudiados al principio. O sea, los primeros decenas de casos estaban bien contenidos. Lo que pasa es que cuando sube por encima ya de 100 casos, de 200, de 300, ahí se necesita la atención primaria. Y seguramente la atención primaria, conociendo el tema, conociendo lo que tiene que hacer en la detección y seguimiento de casos, va a poder hacer la tarea, yo creo, muy bien. Y hay que apoyar en la medida de lo posible a esa atención primaria. Bueno, profesor, hay mucha información, también hay mucha desinformación. Yo no sé, esta pregunta, ¿qué opinará usted? Porque ¿cree que este virus es de diseño, que se pudo escapar de un laboratorio de Wuhan? Es imposible saberlo. Lo que se sabe es por lo que han hecho los estudios virológicos, que han mirado el origen del virus en cuanto a su configuración genética. Se llaman estudios filogenéticos y lo que hacen es ver su trayectoria vital y las posibilidades de que venga de un sitio o de otro. Todo indica que procede de una fuente animal,
Pero, como he dicho antes, pruebas 100% no las tenemos, pero por ahora no he visto a ningún equipo de virología serio del mundo que diga que es un producto hecho por el hombre. Bien, esa trazabilidad, digamos, nos lleva a la siguiente pregunta, porque queremos saber por qué en España, por qué aquí, por qué es el segundo país del mundo con más fallecidos en esta pandemia. ¿Y qué se ha hecho mal para tener tan altas cifras de víctimas mortales y contagios, por supuesto? Es difícil ahora ver todos los datos que hacen que España esté en la situación que está. La primera pregunta que uno hace cuando dice que España lo ha hecho peor que Alemania. Y la pregunta es, ¿y Murcia lo ha hecho mucho mejor que Madrid? ¿Es que Murcia tiene algo especial que lo hace mucho mejor que Madrid? ¿O Alicante lo ha hecho mucho mejor que Madrid? ¿La Comunidad Valenciana lo ha hecho mejor que Madrid? ¿O quizás Andalucía lo ha hecho mucho mejor que Madrid porque su sanidad es mucho mejor que la de Madrid? Podría ser que la respuesta fuera sí, pero eso nos hace pensar que en el momento de la epidemia en que se toman las decisiones, en cómo estaba en cada lugar geográficamente ha afectado al desenlace. Por tanto, hay una parte que tiene que ver con el momento en que se toman las medidas y en qué fase de distribución está el virus en esa sociedad. Aquí hemos visto como en la Comunidad Valenciana el virus circulaba en febrero ya bastante, ¿no? Seguramente en Madrid y Barcelona circulaba todavía más. Y tiene que ver con las condiciones de comunicación que tienen las ciudades importantes en esas comunidades autónomas, los medios de transporte. Si pensamos que en Madrid hay 5 millones de viajes al día, 5 millones de viajes al día, en metro, tren de cercanías, y los estudios de Wuhan dicen que la forma más fácil de transmitir es en espacios cerrados con cercanía de gente, no cabe duda, y mucho menos al aire libre, aunque haya aglomeraciones, se transmite mucho menos al aire libre que en los sitios cerrados. Por lo tanto, eso también explica una parte. Con eso también quiero decir que algunos acusan a que había manifestaciones, fútboles y una serie de cosas y que esto fue el núcleo que hizo expandir la pandemia. Eso es una estupidez, porque si el día anterior y el día posterior había 2 millones de personas en el metro, 3 millones, no me expliquen que algo de tantas personas por la calle pueda hacer algo. Por eso digo que hay que analizar lo que ha pasado con mucho detalle. Eso que he dicho es muy apresurado, igual me he equivocado. Y esto nos enseña que hay que ser humilde en las apreciaciones. La evaluación de políticas se hace después, cuando tengamos todos los datos, porque hay muchos detalles que todavía no conocemos. Una cosa que sí es cierto respecto a España, Italia y otros países como Alemania es que España tiene menos unidades de cuidados intensivos y Italia menos unidades de cuidados intensivos. Y eso es cierto, y es por nuestro sistema de salud. No es que esto sea malo, porque en todos los demás indicadores España es mejor que Alemania. O sea, nuestro servicio de salud, por mucho que digan, todos los indicadores internacionales, la OCDE, etcétera, que recoge qué calidad tienen los servicios de salud, el español es mejor que el alemán. Lo que pasa es que el alemán se basa en otra forma de organizarse y tiene mucha medicalización de la sociedad. Y eso hace que tenga muchos servicios que a veces no se utilizan, pero están allí, como las unidades de cuidados intensivos. Y esto favorece también en situaciones de crisis. En ese sentido, el refuerzo del sistema sanitario que se ha tenido que acometer en las últimas semanas, ¿cree usted que también se tiene que mantener? Bueno, se ha de mantener en parte, no toda. Lo que ha de demostrar los profesionales sanitarios que es lo mejor del sistema, y no lo digo por un elogio fácil. Lo mejor que tiene nuestro sistema de salud es los recursos humanos, son de una calidad muy alta. Y han sido capaces de organizarse y de desplegarse, y son capaces de desplegarse como una seta de pronto, es decir, se abren rápidamente, se expanden y han sido capaces de una adaptabilidad extraordinaria. Eso para el futuro lo debemos mantener. Esta es una de las cosas que hemos de mantener para el futuro, que nuestros servicios sanitarios, esas cosas que han sido capaces de hacer que anestesistas han ayudado a los de intensivos y viceversa, que ha habido cirujanos que se han puesto a hacer tratamiento de interna y viceversa. Es decir, esa plasticidad que ha mostrado nuestro servicio de salud, eso es una de las cosas que debemos aprender en el futuro para hacerlo. No tener corralitos, no tener organizaciones demasiado rígidas, sino aprender de lo que nos ha pasado para hacer que esas bondades de lo que se ha hecho
que dentro de la tragedia en la que estamos, dentro del desastre, se han visto cosas muy buenas, como ha sido esa capacidad de nuestro servicio de salud de adaptarse de una forma extraordinaria a la situación. Por tanto, esa es una de las cosas que sí que habrá que tener. Capacidad de forma inmediata desplegar de nuevo, sí, teniendo los recursos materiales, obviamente, desplegar de nuevo las capacidades que se han tenido. Por ejemplo, duplicar, si es necesario, triplicar las camas de críticos. Bueno, importantísimo. Denos ahora, por favor, alguna buena noticia en torno al horizonte para disponer de una vacuna. ¿En qué punto se encuentran las investigaciones en marcha? ¿Hay alguna fase más avanzada? En eso yo tampoco soy un especialista y por lo tanto tengo que decirlo por lo que dicen las personas con más información estratégica que hay, que son las personas como los directores de las agencias principales del mundo que están recogiendo diariamente la información que le llegan de todos los grupos de investigación. Y de momento insisten, la vacuna todavía no está, es muy probable que esté dentro de un año, más o menos, decían un año y 18 meses desde el inicio, ya han pasado unos meses, pues pensemos en un año más o menos y después habrá que ver si hay capacidad de producción. Eso significa que todavía nos queda utilizar las medidas clásicas de distanciamiento físico, de prevención, durante tiempo. Pero bueno, el grado de respuesta investigadora ahora es de una magnitud enorme, lo que hace suponer que mal tienen que ir las cosas para que no haya soluciones terapéuticas en un medio plazo al menos, y desde luego a largo plazo sí que las habrá, y por lo tanto eso son buenas noticias. Y otras buenas noticias es que como sociedad hemos demostrado que somos capaces de responder. Esperemos que la lección aprendida de cómo en el momento más álgido del desastre, de la calamidad que hemos tenido, hemos sido capaces de responder. Pues en la salida también no volvamos a ser insolidarios, no volvamos a las críticas esas críticas facilonas y frívolas que a veces oigo en los telediarios y en vez de hacer tanta crítica facilona, hagamos propuestas, que todo lo que oigamos sean propuestas de cómo yo voy a contribuir a mejorar la situación, no lo mal que lo han hecho los demás. Pues casi que nos vamos a quedar ya en este último tramo de entrevista con esas palabras. Pero hay un asunto que sí que nos gustaría que nos explicara, porque como mínimo tiene pues mucha curiosidad entre la población. ¿Por qué existe explicación en este caso para que el virus afecte más a hombres que a mujeres? No se sabe bien por qué. Hay igual que a los niños, ¿no? Parece que la inmadurez todavía de su sistema inmune puede contribuir a que no tengan receptores adecuados para la entrada del virus. De las mujeres y hombres no se conoce bien. Nos pasa con muchas enfermedades. En algunas se conoce, en otras no, cuáles son los receptores o cuáles son los mecanismos íntimos que hacen que eso pase. De todas formas, es cierto que el virus afecta más a hombres. Hay algunas cosas que son explicables por la comorbilidad de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que han fumado más, tienen más enfermedades crónicas, tienen más enfermedades vasculares. Este virus con las enfermedades vasculares se ceba con la diabetes y tienen más frecuencia. Esta puede ser una explicación. Lo que no sabemos si hay otra explicación íntima, pero quería decir que independientemente que el virus, su diana, sea más frecuente en hombres, al final es quienes sufren más en las enfermedades siguen siendo las mujeres. Porque las mujeres son las que cuidan, son las que tienen que hacerse cargo de muchas cosas. Todavía sigue habiendo diferencias de género que hacen que una cosa es quien adquiere la enfermedad, pero al final quien en el conjunto sufre más, porque esto es una carrera muy a largo plazo, eso va a tener efectos en la salud también a largo plazo. El problema económico, el problema social, después también se expresa en problemas de salud. Y después quien sufre realmente son los grupos vulnerables, entre ellos las mujeres. Bueno, pues por último, mensaje positivo en este último minuto. Profesor. Bueno, la gente de Alicante, la gente de la Comunidad Valenciana ha mostrado siempre una capacidad imaginativa alta, una capacidad de emprender, de hacer cosas nuevas. Lo ha mostrado en la situación más crítica. Entonces, el mensaje positivo es que tenemos esas capacidades en todos los ámbitos, aprovechémosla, pensemos qué puede hacer cada uno
por el bien común, por salir lo mejor posible de esta situación y evitando respuestas populistas, respuestas autoritarias, respuestas de enfrentamiento. Hagamos respuestas de solidaridad, de bien común, de trabajo conjunto, de ver qué podemos aportar cada uno para que esta sociedad sea cada vez mejor. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. No sé si usted también quiere apostillar algo más o incidir en alguna cuestión que no hayamos tratado en esta entrevista. No, hay muchos extremos que se pueden hablar desde las historias de las epidemias a cuáles pueden ser los futuros con otras epidemias. Sí hay una cosa que sí me gusta decir, y es que hay además de a los sanitarios que con mucha razón aplaudimos a las 8 y que elogiamos, hay también otros sanitarios que no se ven, que son los de salud pública, que están en los centros de salud comunitaria, como están en cada área de salud, y que son los que cuentan la enfermedad, los que hacen prevención, los que se vigila la calidad de las aguas, y es un trabajo muy callado, no se les ve, no se les nota y solo se ve cuando algo falla, pero cada día vivimos en un entorno saludable aquí por su trabajo. Y esta falta de prestar atención a estos profesionales ha hecho que nos coja la epidemia sin tener capacidades de detección y respuesta, porque no hemos cuidado mucho la parte de prevención. Como sociedad, todas las inversiones a largo plazo, ya que como humanos queremos recompensas cercanas, pero nuestra cabeza nos tiene que decir que la inversión en educación, en investigación, en prevención, y eso es la salud pública, esas inversiones a largo plazo, si somos una sociedad inteligente, tenemos que elegir a aquella gente que defienda esas inversiones a largo plazo, porque esto nos hará mejor sociedad. Pues con este mensaje acabamos esta ilustrativa entrevista. Muchísimas gracias por poner luz con su conocimiento, su gran conocimiento en una situación que ha teñido de bastante oscuridad, lamentablemente, la realidad en la que nos movíamos. Ha sido un auténtico placer contar con usted aquí en Telecrevellent. Muchísimas gracias, Ildefonso Hernández. Gracias a ustedes. Nada, a trabajar mucho y mejor y a tener suerte. Hasta otra. Gracias.